Bien, buenas tardes. Bienvenidos a este tercer debate del ciclo La desigualdad mucho más que una crisis, que organiza el Colegio de Méritos. Es un placer que estén aquí ante un día tan bueno, que había muchas alternativas de ocio fuera de aquí, ¿no? Y ante las propias oportunidades que es CaixaForum, que está lleno de exposiciones y de cosas interesantes siempre. Bien, vamos a empezar con nuestro tercer debate de este ciclo. Ya saben ustedes que hay otro debate hoy importante, unas manzanas cerca de aquí. No sé si decir que este es más importante, no me atrevería tanto, pero creo que sí sería importante para los que están debatiendo allí entender las cosas que vamos a discutir hoy aquí, ¿no? Porque no digo que sea lo más importante para la próxima legislatura, pero desde luego las cuestiones que vamos a tratar pues tienen que estar presentes en cualquier agenda política que efectivamente pretenda un cambio social. Bueno, es nuestro tercer debate. Por hacer un rápido recordatorio, en el primer debate lo que analizamos fue la tendencia global de la desigualdad. Hablamos de indicadores, hablamos de comportamientos en distintos países, de posibles determinantes económicos, sociales, de políticas públicas. El segundo debate era la realidad española. Ese día discutimos mucho sobre tendencias, sobre posibles anomalías o singularidades de nuestra experiencia en el contexto comparado, de determinantes, de políticas, y fue un debate intenso, hasta el punto de que no todos los puntos de vista eran coincidentes, ni de los participantes en la mesa, ni de los asistentes que estaban presentes en la sala, ¿no? Pero sí había un punto común, un punto de encuentro, que era que la desigualdad en ese contexto comparado en España pues es elevada, ¿no? Y que es un tema que nos debería preocupar. Y en el debate de hoy pues vamos a seguir dándole vueltas al tema desde esa idea donde lo dejábamos el otro día, ¿no? Esa preocupación que suscita que la desigualdad desde hace varias décadas sea más alta que en otros países. Y si esto es así, pues de alguna manera u otra pues tiene que ver con lo que casi podríamos llamar, aunque los especialistas que tenemos en la mesa seguro que nos van aclarando cosas, una cierta forma entre generaciones de la desigualdad, ¿vale? Es posible que estemos transmitiendo de una generación a otra algún tipo de componentes, de elementos, de procesos, de factores, de determinantes que explican que ese diferencial de desigualdad siga siendo alto. Entonces, los ejes del debate de hoy van a ser sobre todo ese tipo de cuestiones, la movilidad, las desigualdades o igualdades entre generaciones, las políticas públicas, muchos interrogantes. El primero casi sería pues pasar, como nos dicen muchos especialistas, desde una perspectiva estática a otra dinámica, ¿no? En la estática era la que veíamos el otro día. Hay mucha desigualdad en España. ¿Cómo lo podemos ver comparado con otros periodos, con otros países? Pero íbamos a hablar de la dinámica de esa desigualdad, ¿no? Cómo se produce, qué posibilidades tienen los individuos de ir subiendo o no en la escala social, etcétera, ¿no? Algunos autores incluso nos dicen que son y que incluso se compensan, que la desigualdad es más tolerable si hay mucha movilidad, ¿no? Se suele citar como ejemplo el caso de Estados Unidos. También algunos autores dicen que en España, aunque hay más desigualdad que en otros países, también tenemos más movilidad. Bueno, tendríamos que discutir si es realmente así, cómo es de dinámica nuestra sociedad, en términos de cambios en la escala de ingresos, qué podemos decir del análisis de nuestra experiencia en el contexto comparado, muchas cosas, ¿no? Otra dimensión que seguro que es importante para un debate como el de hoy son los temas de lo que suelen llamar los especialistas la dependencia del origen. Cómo dependen nuestros ingresos, nuestros salarios, nuestras oportunidades laborales, nuestra educación, nuestra salud incluso, de nuestro origen sociofamiliar, ¿no? El otro día, a lo mejor algunos de ustedes pudieron ver una viñeta que apareció en El País, del Roto, que ejemplifica muy bien esta cuestión. No sé si se ve bien ahí. Dice esta persona: se acabó la movilidad social. Vuestro origen será vuestro destino, ¿no? Este sería un caso de inmovilidad social radical, ¿no? ¿Esto es así en el caso de España? No. ¿Pero con qué matices? ¿Cómo se explican estos procesos? ¿Somos o no otra vez un caso atípico en el contexto comparado? ¿Dónde es más visible esta dependencia del origen? En los ingresos, educación, en distintas dimensiones del bienestar social, ¿no?
Y también esta visión de la desigualdad desde esta perspectiva más dinámica, más intergeneracional, pues nos lleva a preguntarnos por algunas elecciones, algunas decisiones más bien, que adoptamos como sociedad, ¿no? Algunos nos hablan, algunos especialistas, de que tenemos que elegir, en un contexto de recursos escasos, entre a quién le va mejor en nuestra sociedad. Tenemos que hacer una elección entre, a veces incluso entre generaciones, ¿no? Y este es un debate intenso, ¿no? Se dice que hay algunas generaciones que por una serie de procesos que tienen que ver con el mercado de la vivienda van a tener una experiencia vital en sentido amplio mucho mejor que otras generaciones, ¿no? Es un punto muy controvertido, ¿no? Sobre todo viendo lo que ha pasado en la crisis, que precisamente más que un conflicto entre generaciones, ha sido el acuerdo intergeneracional lo que ha permitido a muchos hogares salir a flote en medio de la crisis, ¿no? Pues es interesante también discutirlo, ¿no? Esto es así, hay ese intercambio forzoso, ese trade-off, como decimos a veces los economistas. Es verdad esa mejora de una generación como las personas mayores, qué está pasando con las generaciones más jóvenes. En fin, son muchas cuestiones que podemos discutir, podríamos hablar y vamos a hablar de educación, de cultura, de muchas cuestiones, ¿vale? Obviamente es imposible zanjar cuestiones de tanto calado y tan complejas en un único debate como el de hoy, pero sí tenemos una gran ventaja, que es que tenemos en la mesa a tres de las personas más cualificadas para poder arrojarnos luz sobre estos procesos y estas cuestiones, que las voy a presentar muy rápidamente. A Olga Cantó, que es profesora de Economía en la Universidad de Alcalá de Henares. Olga es doctora por el Instituto Europeo de Florencia y ha publicado muchísimos trabajos de mucho impacto internacional, lo digo con toda sinceridad, aunque ella seguro que se ruboriza un poco, porque es una persona modesta, ¿no? Y la verdad es que la podríamos haber invitado a cualquiera de los debates que hemos tenido, pero es especialmente apta para este debate porque es una persona pionera en España en sus estudios sobre la dinámica de la desigualdad. Un poquito más a mi derecha está Guillén López Casasnovas, excelente economista, es catedrático en la Universidad Pompeu Fabra, es consejero también del Banco de España, doctor en Economía por la Universidad de York. Le conocemos por muchos aspectos de su actividad académica y profesional. Es pionero en los estudios de economía de la salud en España. Durante varios años, creo, ha sido presidente de la Asociación Internacional de la Economía de la Salud, ¿no? Y como toque personal, es una persona de enorme curiosidad intelectual por las cuestiones que tienen que ver con el análisis de las políticas sociales y además desde una perspectiva muy compleja, la de la eficiencia y la equidad. No solo ha estudiado la salud, sino también la dependencia y un tema que hoy es especialmente interesante, como los equilibrios intergeneracionales. Y aquí a mi izquierda en la mesa está Víctor Pérez Díaz, persona yo creo que sobradamente conocida por todos ustedes, doctor por la Universidad de Harvard en Sociología, catedrático yo creo que por lo menos durante 3 o más décadas en la Universidad Complutense, ¿no? Es fundador y creo que presidente o director de analistas sociopolíticos que saben que es un centro de referencia en el estudio de las relaciones sociales, económicas y políticas. Su obra es enorme, ¿no? Y me costaría ahora muchísimo sintetizarla, pero como en el caso de los dos ponentes me gustaría subrayar también un aspecto específico que es importante para este debate, que es que sus últimos trabajos se han dedicado mucho a la sociología de la cultura, de las educaciones públicas, que también son imprescindibles en un día como hoy, ¿no? En un debate. Bien. Yo ya me callo, lo que voy a ceder es la palabra a los ponentes. Cada uno va a hacer una pequeña intervención como de un cuarto de hora, si no le sacaré la tarjeta amarilla o la roja si es necesario, y luego debatiremos entre los propios ponentes y al final abriremos un turno para todas las personas aquí presentes en la sala. Buenas tardes. Voy a empezar con la transmisión intergeneracional de la desigualdad en España, como título general en realidad de esta sesión. Yo me voy a centrar esencialmente en la parte más económica, en la parte de movilidad dentro de una misma generación y entre generaciones, pero especialmente centrada la movilidad social en la parte que mejor sabemos medir los economistas, que es el ingreso. Eso no significa que la movilidad social, ni mucho menos, no sea más amplia, sino que la movilidad social tiene que ver y con otras características de la sociedad más allá estrictamente del ingreso, ¿no? Como nos ha presentado Luis Ayala,
yo quería responder a una serie de preguntas relacionadas con lo que él ha dicho. Me voy a centrar en 4 de ellas fundamentalmente, que es ¿por qué nos debería importar la movilidad? ¿Por qué la movilidad es importante para el análisis de las sociedades actuales y de cualquier sociedad en todo caso? ¿Cómo es la movilidad de rentas en España? Que es un tema que todavía está poco explorado en el análisis socioeconómico, y si está ha cambiado durante la crisis, si somos más o menos móviles desde 2008. ¿Cómo es también la movilidad social entre generaciones en España? Que es una pregunta todavía más difícil de responder y que intentaré dar algunas pinceladas, pero que todavía tenemos mucho trabajo por hacer en este tema. Heredamos la posición relativa de nuestros. En mi enfoque bastante economicista lo voy a tratar desde el punto de vista de los salarios y los ingresos. El punto 4 realmente tengo respuestas de conocimiento, como todos ustedes, de la vida durante esta última crisis, la solidaridad entre las familias, pero no tengo datos que poder presentar para saber la dimensión y la relevancia que puede suponer. Yo espero que podamos responderlo en el debate o a través de las presentaciones de los otros ponentes. Y bueno, sí, trataré en una última transparencia de transmitir qué idea tendría yo en términos de qué deberíamos hacer, cuáles son las políticas clave en términos de la transmisión intergeneracional de oportunidades económicas fundamentalmente, ¿no? Aunque seguramente está ligado a las otras oportunidades educativas e incluso de salud, ¿no? ¿Por qué nos debería importar? Bueno, es una aproximación a una idea de igualdad de oportunidades, es decir, si somos capaces a lo largo del ciclo vital de mejorar nuestra posición en esa distribución de rentas o de riqueza en nuestra sociedad más cercana, creemos que si hay movilidad, seguramente pensamos todos, lo que voy a decir después, en qué tipo de movilidad, seguramente ascendente, ¿no? Estamos pensando en mejorar, ¿no? Que la gente pueda subir. Y claro, esto realmente hay que pensarlo un poco con cuidado, porque cuando hablamos en términos relativos, la subida de unos es la bajada de otros, ¿no? Entonces, bueno, de todos modos, claramente la movilidad tiene una idea de oportunidad. Desde luego, los países con mucha desigualdad, pero con mayor movilidad, pueden transmitirnos la idea de que realmente en el ciclo hay más igualdad, teniendo en cuenta que a lo largo del tiempo las personas están en diferentes puntos de esa distribución. Pero la movilidad también nos transmite inestabilidad, y las caídas descendentes que vamos a ver ahora durante la recesión nos transmiten también que tener mucha movilidad y que esa movilidad suponga inestabilidad produce efectos sobre decisiones de fertilidad, decisiones de emancipación y también incertidumbre en los seres humanos. Nos preocupa que no haya movilidad porque nos preocupa que la pobreza sea persistente, nos preocupa que alguien que es pobre sea pobre durante mucho tiempo. Y eso es mucho más grave, creemos. Aunque yo discutiré también que, de alguna manera, la pobreza transitoria y recurrente, es decir, aquella pobreza que se produce durante periodos cortos, pero recurrentemente sobre los mismos, bien es una pobreza preocupante en términos sociales. También la movilidad podría explicar que haya o no demanda de redistribución en una sociedad. Si se percibe que las clases sociales económicas, si queremos llamarlas así, son muy estables, quizá nos importe menos que haya redistribución. Si creemos que nuestros hijos van a acabar, si estamos arriba, y nos preocupará menos que haya más redistribución en nuestra sociedad. De esta manera, razonamientos de posiciones políticas podrían estar relacionados con hasta qué punto hay movilidad en una sociedad. Y desde luego, para evaluar a largo plazo las políticas públicas, tenemos que tener en cuenta hasta qué punto producen movimientos en la distribución de renta o de riqueza. La evaluación
tenemos que hacerla de más largo plazo, a diferencia seguramente del interés político. ¿Es buena la movilidad? Pues la movilidad ascendente parece que es buena, pero la movilidad puede ser también descendente y también supone inestabilidad e incertidumbre. Cuando hablamos de movilidad, a veces somos muy poco concretos. No es lo mismo moverse un 5% hacia arriba o hacia abajo de tu renta que moverse un 25%, partiendo de que tú te miras a ti mismo. Seguramente no solo te miras a ti mismo, sino que te miras en el contexto en el que vives. Hemos visto en la recesión que yo estoy peor, pero hay más gente que está mucho peor que yo, ¿no? Esta percepción individual sobre no me puedo quejar porque hay otros que aún han empeorado más. La dimensión del cambio es muy relevante en cuanto a cómo lo percibimos. Y también es importante la economía del comportamiento, como la gran línea de investigación de los economistas de los últimos 10 años, a partir del Premio Nobel de 2002, alguien que trabajaba precisamente en ese tema, nos viene a decir que realmente el ser humano no percibe igual una movilidad hacia arriba que una movilidad hacia abajo. Y que el impacto no es un espejo, no es un impacto contrario, sino que la movilidad descendente provoca percepciones mucho más dolorosas que la movilidad ascendente puede provocar felicidad, digamos, ¿no? O sea, 10 euros más no provocan el mismo incremento de felicidad que 10 euros menos provocan de dolor. El dolor es más grande en ese sentido, ¿no? Esta será la idea de aversión a la pérdida. Bueno, y en España, ¿qué ha pasado en cuanto a la movilidad de rentas en los tiempos en los que hemos podido medirla de renta? En primer lugar, yo quisiera, aprovechando el foro, tratar de transmitir que nos faltan datos a los economistas en este tema, que realmente tenemos evidencia muy parcial y muy poco comparable, porque nuestro país pues, invierte poco realmente en datos que nos permitan a los analistas trabajar en este tema. Yo exploté la encuesta continua de presupuestos familiares en mi tesis, entre el 96 y el 98, y me quedé en el año 92, y después tuvimos un panel de hogares europeo del 94 al 2001, pero desde entonces las muestras que nos permiten seguir a los individuos más de un año son muy limitadas. La encuesta de condiciones de vida solo nos deja seguirlos 4 años y además van desapareciendo, con lo cual la muestra acaba siendo muy poco explotable en cuanto queremos mirar hogares con hijos o sin hijos, mayores, jóvenes, etc. De manera que esto mejorar significativamente. De todos modos, respecto de lo que yo hice en los datos de los 80 y 90 y lo que ha hecho el propio Luis Ayala y Mercedes Sastre a mediados de la pasada década, pues esencialmente parece que España no es muy distinta en términos de dinámica de rentas del resto de los países europeos, pero tiene una característica particular, que sería que la parte baja de la distribución tiene una inestabilidad mayor. Es decir, hay más entradas y salidas de una hipotética línea de pobreza o, digamos, umbral a partir del cual consideraríamos una renta excesivamente baja para vivir en nuestra sociedad. Y encontramos mucha pobreza transitoria y recurrente. Es decir, que sale y que vuelve a entrar, que sale y que vuelve a entrar. Un poco la discusión que hacía al principio. Esta es una pobreza que seguramente es mejor que tener una, pero que desde luego es muy preocupante y genera mucha incertidumbre e inestabilidad, incertidumbre en las mentes de estas personas que sufren estas situaciones, ¿no? La recesión ha reducido la movilidad con aumentos de la movilidad descendente y reducción de la movilidad ascendente. O sea que la movilidad se ha reducido durante el periodo que podemos ver todavía, está un poco antiguo, tenemos solo datos hasta 2010, por ahora. No he podido explotar los más recientes todavía, pero lo que vemos es que si se ha reducido la movilidad, aquella que queda es esencialmente movilidad más bien descendente que ascendente.
Bueno, aquí traía un poco de datos para demostrarlo, para que vean, por ejemplo, esencialmente podemos compararnos, si acaso, con Portugal. Bueno, no, el puntero no me va, pero con Portugal, 34% abajo, en la columna de la izquierda, serían personas que alguna vez son pobres. España estaría en el mismo nivel, 44%. Dinamarca, 28%, alguna vez en un periodo de 7 años, significa esto. Reino Unido, 36%, Francia, 32%, ¿vale? Alemania, 28%. Hablo del periodo 94-2001, hace ya bastante tiempo. Si miramos a los que son recurrentes, es donde España, pobres recurrentes, o sea, transitorios pero recurrentes, España destaca. España destaca porque, si vemos Portugal, por ejemplo, tiene la columna de pobreza crónica. Portugal tiene 12,7%, digamos, de pobres alguna vez en pobreza crónica, mientras que España tendría solo un 6%. En cambio, en la recurrente, España tendría un 41% y Portugal un 31%. Y si lo comparamos con los que tiene un grupo ahí que pensamos que está muy relacionado con la evolución del mercado de trabajo en términos de salarios. Si miramos la recesión, vemos que los que permanecen, si dividimos la sociedad en 10 grupos y vemos los que permanecen en la parte central, es decir, aquellos que no se mueven de ese grupo que les clasificamos entre 2 años distintos, vemos que pasamos del 31 al 34% de permanencia en la misma decila, en el mismo grupo, estos 10 grupos que hemos construido. No es un gran cambio, pero sí indica que la movilidad está reduciéndose. Y si miramos quién desciende, vemos que descienden más y que ascienden menos. De 9,8 hablamos de entre 2006 y 2008-2009. Al principio, como digo, lo de después todavía no lo hemos podido analizar. Aquí, por ejemplo, tenemos de nuevo lo mismo, gente que se mueve, perdón, porque esta transparencia está en inglés, pero no tenía traducción. Tenemos los upward movers, serían los que se mueven hacia arriba, y los downward los que se mueven hacia abajo. Y claramente lo que está marcado en rojo es que tanto si miramos un cambio de renta del 10% como un cambio de renta del 25%, lo que vemos es que las caídas hacia abajo han aumentado significativamente, ya incluso en el periodo 2008-2010, ¿no? El primer periodo de la crisis. Bueno, vayámonos, tengo que ir terminando. La movilidad social entre generaciones, como digo social quiero decir económica, se ha estudiado relativamente poco en España porque ahora tenemos solo 2 módulos de la encuesta de condiciones de vida en 2005 que nos permiten ver padres e hijos, salarios de padres e hijos. Aquí estamos viendo realmente correlación con una regresión. Bueno, ¿cómo están de relacionados los salarios de los padres con los de los hijos? Y tendríamos la columna que ven a la izquierda, donde Perú está arriba del todo y Dinamarca está abajo del todo, ¿no? Siempre decimos Dinamarca está en las listas buenas, ¿no? Pues está ahí abajo, junto con Noruega, Finlandia, Canadá, Australia, Suecia, Nueva Zelanda, Alemania, Japón. Y en este grupo de países estaría después España. Esencialmente los países son aquellos para los que hay datos medianamente comparables, medianamente. En otra fuente de datos del mismo autor, con un análisis de varias fuentes, un poco anterior, se debe de nuevo a España, que está en el medio del grupo de países analizados. Dinamarca de nuevo abajo, los países nórdicos abajo también, ¿no? Estaremos en un grupo intermedio, no está muy claro si más arriba o más abajo dentro de ese grupo intermedio, pero parece que la persistencia entre generaciones en España no es muy baja, tampoco es extremadamente alta o tan alta como en Perú y en China, pero claramente mejorable en comparación con países como, pues pongamos, Alemania o países nórdicos, ¿no? Si miramos esta famosa curva de Grant Gatsby que puso
de moda, entre comillas, Alan Krueger, el chairman del Consejo de Asesores Económicos de Obama, en 2012. Aquí lo que estamos viendo es la desigualdad en el eje de abajo y la movilidad intergeneracional en el otro eje. Estamos viendo datos de desigualdad de España antiguos, de los años 80, estamos bastante arriba de la desigualdad de rentas, mientras que en términos de la transmisión intergeneracional estaríamos en el grupo superior, pero no tan arriba como Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Estaríamos más o menos al nivel de Francia, por encima de nuevo de Alemania, Japón y en principio un poco más abajo de lo que se esperaría dado nuestro nivel de desigualdad en los años 80. Es decir, recordemos que esta desigualdad intergeneracional se va a marcar, o esperamos que la marque, cómo era la desigualdad en el momento en que tus padres estaban en su vida adulta, ¿no? Y tú eras un joven. Y cómo eso impacta sobre tu salario cuando eres adulto. Otra versión de esta misma curva nos sitúa de nuevo en un grupo intermedio. Estos son datos algo más recientes, de 2014, y de nuevo estamos, repito, otra vez en el grupo por encima de Alemania, por debajo de Italia y así, ¿no? Con una desigualdad algo más baja, eso sí, que antes, pero con niveles de transmisión intergeneracional parecidos. Y para terminar, a la última pregunta de cómo podemos intentar romper la relación entre el origen social y la renta, este cuadro de nuevo está en inglés, pero esencialmente lo que intenta es poner de manifiesto la estructura entre los padres, aquí a la izquierda, y la renta de los hijos, a la derecha, que iría a través de la herencia de las habilidades de los padres, de la renta de la familia, y en el medio estaría un poco todo aquello que afecta a eso, además de la renta familiar y de la herencia, que sería la calidad del tiempo, la calidad de los bienes que se aportan a esos hijos y la cantidad, es decir, tanto cantidad como calidad. El punto es relevante todo el tiempo que puedes emplear en mejorar la calidad de vida de tus hijos, ¿no? Lo que llamaríamos inversiones en el hogar de todo tipo, tanto en calidad como en cantidad. Obviamente la habilidad es una variable relevante y puede estar impactando desde luego en el resultado final, las habilidades de los padres, pero sospechamos que la transmisión de habilidades no debería ser tan variada entre los países. Creemos que hay algo más detrás, además de la transmisión de habilidades, ¿no? Y digamos que como ideas iniciales de debate, yo diría que la educación es la clave, la mejora de la educación de los hijos, la mejora de la calidad de la educación de los propios padres que van a transmitir esa educación y esa calidad del tiempo y de los bienes, y por lo tanto seguramente la conciliación de la vida familiar y laboral sería una variable importante en este sentido, y siempre obviamente que a su vez educativa de esos padres que están conciliando ese tiempo fuera del empleo, digamos, con sus hijos, ¿no? Y esencialmente vengo a decir que la educación seguramente es la variable clave en términos de intentar mover a España hacia la zona de los países nórdicos y hacia la zona de Alemania. Y con eso yo creo que más o menos he dibujado un poquito algunas respuestas a las preguntas anteriores. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Yo soy reincidente en estos forums de Caixa Forum. Luis, esto es un agravante en el Código Penal, o sea que espero que, haciendo un esfuerzo adicional, predicación porque soy amigo de Luis, sino porque estoy trabajando en un tema que, como expresaba Olga en su presentación, es apasionante. Es la desigualdad. Mi pretensión es aproximarme al bienestar entre generaciones. Y este es el tema que nos ocupa y que tiene
dos grandes vertientes. Una es la de la evolución del bienestar entre diferentes generaciones. Y esta normalmente es la pregunta que en términos muy coloquiales solemos decir si es cierto que los jóvenes de hoy afrontan una perspectiva de bienestar peor que la de sus padres, la de sus antecesores. Repito, de bienestar, en sentido amplio. Y esta idea de cómo evoluciona en diferentes generaciones es algo diferente a cómo se transmite este bienestar entre generaciones, que en términos coloquiales sería aquello de si los ricos de hoy son los hijos de los que fueron ricos en el pasado. Cuando intentamos los economistas aproximarnos a este tema, lo hacemos explorando datos. Yo trabajo básicamente con la encuesta financiera de las familias del Banco de España, que tiene ya 2002, 2005, 2008 y 2011, que son 4 ventanas suficientemente potentes. No es una encuesta específica de bienestar, como lo pueda ser el FOGE que comentaba, pero nos permite hacer algunas fotos que en el tráiler de lo que les he preparado, y que ya les digo que no les voy a pasar al completo, aunque si quisiera, sí, pediría que quedara a disposición de alguno de ustedes, y así poder yo llamar ahora el indubio pro reo. Si digo algo que les parece muy exagerado, asuman que tengo una transparencia que me ampara en lo que les voy a decir. Y las dos cosas del tráiler de esta película, de la evolución del bienestar entre generaciones y de la transmisión de esta desigualdad de las diferentes generaciones, yo la diría un poco, por un lado, de que la edad en sí ya no es un predictor de la pobreza. Esto hay evidencia más que suficiente. Afortunadamente, los mayores ya no somos los pobres del país en términos medios. Ojo, por tanto, me identifico con los mayores y recuerdo que en política pública lo importante no son los valores medios, es la varianza. Por tanto, en términos medios, los mayores no son los pobres del país, pero en el grupo de la Corte Mayor hay pobreza extrema. Hay situaciones que no son solo de renta, que no son solo de pensiones no contributivas, va mucho más allá si lo aproximamos en términos de bienestar, con lo cual esto quiere decir que las políticas públicas en el campo de nuestros mayores tienen que ser mucho más selectivas, porque tienen que buscar las colas de las distribuciones, las varianzas y no las medias. Y otra foto que les quisiera dar es que, de acuerdo con los datos que tenemos, y esto viene básicamente de las fuentes que Olga también está utilizando, los jóvenes tienen una situación forzada por los mercados básicamente de trabajo y de precariedad laboral, que les hace perder cotas importantísimas de bienestar social, de bienestar propio, sea lo que sea que tengan de acceso posible. Y eso tiene que ver con la emancipación, el emparejamiento, el tener hijos, etcétera, que son también elementos de bienestar. Estas fotos, dos las puedo, creo, demostrar con los datos que a continuación más o menos manejaré. Y entonces la gran preocupación es, en este nuevo escenario, ¿qué hacemos con los instrumentos tradicionales de las políticas públicas? Nos han variado las coordenadas y tenemos políticas públicas que continúan yendo a piñón fijo. Porque también coloquial podría decir que el pacto implícito intergeneracional más o menos era que el mercado de trabajo premiaba el mayor capital humano, la mayor productividad de nuestros jóvenes, y que la política pública, con los ingresos que generaban la tributación de estas actividades, compensaba a la generación de mayor. Ha padecido la guerra, que no habían tenido acceso a muchos elementos que ahora forman parte de nuestra cultura y ocio habituales. Pero la política pública hacía algo
que no hacía la política, que diríamos, de mercado laboral. Esta especie de acuerdo tácito está roto, ni mileurismos, ni ninis, ni nada, y afortunadamente, desde el punto de vista del grupo, de cohorte, las pensiones continúan siendo las que mejor salen paradas incluso de los recortes y de la crisis, aunque se diga lo contrario, la evidencia es overwhelming. Y para acabar el tráiler de lo que les digo, en temas de evolución tenemos una receta más o menos clara, que es la regla de Musgrave, que les voy a comentar rápidamente, que tendríamos que hacer para que en esta evolución no se rompieran tan gravemente los desequilibrios entre las generaciones mayores. Y en cambio, en el tema de la transmisión, como decía Alberto, todo es mucho más complejo. Aquí tenemos una literatura muy potente, básicamente americana, del premio Nobel Heckman, que nos dice que las capacidades cognitivas y no cognitivas desde el feto de las madres. Entonces, el logo de la primera parte sería que pobres pensionistas no, los pensionistas no son pobres, y el logo de la segunda parte sería mujeres y niños primero. Y así, perdón por la... Así me aseguro de que al menos cubro lo que quiero explicarles. Para hacer este análisis, y supongo que Víctor nos matizará incluso mucho más a los economistas, estamos utilizando unas alforjas algo débiles para el trayecto que queremos realizar, pero es lo que hay, materiales son complejos. Muy a menudo hablamos de renta, Olga hablaba de quizás debiera preocuparnos más la riqueza y sobre todo cómo todo esto se traduce en bienestar. Y bienestar quiere decir mayor esperanza de vida y con mayor capacidad funcional, por lo tanto más vida en los años que se ganan. Por lo tanto, son cosas diferentes. Una misma cohorte a lo largo del tiempo es el estudio típico longitudinal y otro es la comparativa entre diferentes cohortes en el tiempo. Y una de las preguntas más interesantes de nuestra agenda es qué hace variar la riqueza a lo largo de la vida de una persona y qué condicionamientos pueden afectar en más o menos la traslación de esta mayor riqueza en bienestar. Y aquí obviamente jugaremos con flujos, que son los ingresos, y con los stocks, que es la riqueza acumulada. Los flujos son flujos inciertos, pero atentos, que tienen todos ellos distinta probabilidad según sean los cohortes. Por ejemplo, en el valor que le podamos dar patrimonial al flujo, que es dada como una anualidad, y si la capitalizáramos. O con la distinta probabilidad para diferentes cohortes entre categorías laborales y paro. Pero en general, los flujos son más o menos conocidos. Tenemos unos ingresos que en principio suman en positivo en relación al capital humano de cada cual, el esfuerzo, la productividad con la que se traduce este esfuerzo, las primas que podamos dar en cada momento como mayor formación, incluso la antigüedad, un elemento que en la función pública pesa. Respecto a estos ingresos hay que restar un conjunto de contingencias. Algunas son endógenas, que son de decisión personal, voluntarias, te emancipas o no te emancipas, te emparejas, tienes hijos, cuántos hijos tienes, pasas a trabajo a tiempo parcial, etc. Y otras que son exógenas, estas contingencias que no son queridas, quedarte en paro, la viudedad, la incapacidad, la enfermedad. Esto se amortigua a la hora de considerar el más menos estos entre ingresos y gastos, lo que sea el autoaseguramiento, ya sea voluntario o coactivo, y si este aseguramiento coactivo es de naturaleza contributiva o asistencial. Y en este esquema de ingresos menos gastos tenemos este más menos, que son a veces gastos sustitutivos, que o son asumidos por uno mismo, por ejemplo en el bienestar cuando los dos trabajan, esto es más renta, pero el gasto sustitutivo, tanto renta neta, será menor porque habrá que pagar, para entendernos, 2 coches y gasolina y comer fuera, etc. Ya me entienden lo que estoy hablando. Hay un acrónimo muy divertido siempre en el mundo anglosajón, de los TIENS. Cuando hay 2 perceptores de renta, obviamente hay más renta. 2 income earners, no sex. 2 perceptores de renta, pero los 2 trabajando continuadamente, etcétera, con el
agua al cuello todo el día y cuando llegan a casa cierran la luz y pierden. Bueno, por tanto, esto es bienestar también. Dispositivos asumidos o cubiertos públicamente, esto es importante. En especie, el que puedan transmitirte una vivienda o tiempo no remunerado, en la medida que es voluntario, genera acumulación dinástica. Los padres tienen buena salud, los dos hijos trabajan y el gasto sustitutivo es los padres, los mayores que cuiden a los hijos. Esto lo que hace es reforzar el mecanismo de acumulación de ingresos, y es muy diferente cuando el tiempo este no remunerado se ofrece de forma voluntaria y es el Estado que lo redistribuye sin ánimo de lucro. Por tanto, gastos sustitutivos más o menos resarcidos en especie o en transferencias monetarias, donaciones o herencias. Esto es importante para mirar lo que traduzcamos luego en bienestar. Esta variante de flujo se traduce en bienestar en cada tiempo tecnológico, lo que se denomina la brecha digital. Muchas cosas que posiblemente son bienestar para algunos, para los de mi edad ya no alcanzamos porque la tecnología acaba siendo una barrera, o incluso en los tipos de ocio. Y también el tiempo propio. Traducir mayor renta en bienestar no es lo mismo cuando uno ya es viejo, por rico que sea, por los achaques que tiene, respecto de cuando uno es pobre, pero se siente capaz y fuerte para disfrutar del mundo que le rodea. Y además de esta variabilidad en bienestar en el tiempo tecnológico y en el propio, tenemos los cambios en el entorno. Los cambios en el entorno no solo son culturales, sino también económicos, que son los que nos preocupa de acceso al mercado de capitales, por ejemplo. La posibilidad de endeudarse entre las diferentes cohortes no es la misma, obviamente, la de encontrar trabajo, y esto marca, al fin y al cabo, lo que sea el balance interrespectivas. Entonces, en este contexto, los instrumentos públicos van a piñón fijo. En tributación, claro, desde un punto de vista de foto fija, el IVA es un impuesto regresivo, por tanto, ayuda poco a la redistribución, porque en proporción lo pagan los que menor renta tienen. Pero desde un punto de vista de ciclo vital, visto lo que es el consumo a lo largo de los diferentes periodos de la vida, el IVA puede ser redistributivo porque en los últimos periodos el peso de la tributación compensa lo que se ha ahorrado o lo que no se ha pagado por renta. En redistribución tenemos un poco de lío entre lo que es redistribución a la Robin Hood, de expoliar ricos para dar a pobres, versus de alguien que se ha esforzado y ha hecho su hucha. Y claro, y esto para igualar o para compensar los desequilibrios generacionales es un tema importante. ¿Hasta qué punto hemos de controlar por el esfuerzo individual en las políticas públicas compensatorias? El hacer un esfuerzo mayor, por ejemplo, en patrimonio, pagando los impuestos pertinentes, tiene que ser compensado luego a efectos de tener algunos derechos sociales, como por ejemplo con la dependencia. Esto lo estamos aceptando y es más que discutible que tenga que ser así, igualando oportunidades o resultados, mirando las medias entre grupos o las varianzas dentro de grupo, etc. Y finalmente, ¿hasta qué punto no debiéramos de considerar en las políticas públicas la capacidad de beneficio? Esto suena muy duro, pero somos un poco todas las políticas estas romerianas de separar lo que son los condicionamientos externos, exógenos, no queridos, de lo que es el esfuerzo personal. Pero la traducción que se hace normalmente de Roemer es que deberíamos empezar siempre por lo que está peor, sin considerar la capacidad de beneficio de que estas prestaciones supongan en rehacer lo que estamos intentando rehacer, por ejemplo, la desigualdad intergeneracional. Claro, priorizar siempre el que está peor es no tener en cuenta la capacidad del beneficio que pueda generar la aplicación de estos recursos en un colectivo o en otro. Esto es justo lo contrario que hacemos en sanidad.
Cuando en sanidad se decide por dónde empezar a aplicar un medicamento para la hepatitis C, se mira en qué fase está la persona y qué capacidad de beneficio tiene un medicamento respecto de aplicarlo a la fase 0 a la fase 1. Cuando hay alternativas terapéuticas, o, por decirlo así, hay un 20% de probabilidades de que sin medicamento la persona infectada con el virus de la hepatitis C se recupere sin ningún tratamiento. Entonces, esta priorización por criterios de coste-efectividad es contraria al ROLS que ustedes conocen. Voy acabando porque muchas cosas las ha comentado ya Olga. No es un tema de renta únicamente, no es un tema estático, no es un tema de foto fija, sino de evolución y mecanismos internos de transmisión de estas desigualdades. Por tanto, se trata de una dinámica que nos permita comparar entre distintas cohortes. Lo que hace por el bienestar desigual no es solo la política pública, hay que asociarla mucho mejor a lo que pase en el mercado de trabajo, en el mercado de la vivienda, en el mercado del crédito, y análisis que manejamos algunos, más que la desigualdad, lo que tiene que preocupar es la polarización. Lo que acaba resquebrajando la cohesión social es el que la sociedad se polarice, desapareciendo las clases medias. Yo solo a efectos de dar algo de trigo, después de hacer estas aproximaciones más críticas, les pondré lo que es una receta. Bueno, esos son ejemplos que muestran el de dónde venimos y por qué digo lo que digo. En el bienestar intergeneracional, una manera de pautar esta evolución para que no se produzcan desequilibrios graves se denomina la regla de Musgrave, y entonces él la concreta en el tema de activos pasivos, si se quiere trabajadores pensionistas. Se toma un referente, que es una ratio predeterminada, de manera que la relación entre contribuciones, cotizaciones, versus beneficios, pensiones, se mantenga constante respecto al coeficiente de ingresos netos per cápita de la población activa respecto a los beneficios netos per cápita de los jubilados. Entonces, lo que hace de algún modo es fijar este ratio, y a partir de aquí, cuando hay un choque demográfico o de mercado de trabajo o de productividad, se actúa de modo que tanto por el numerador como por el denominador el coeficiente se mantenga estable. Y esto lo digo en positivo y en negativo, porque ante un choque demográfico posiblemente debiéramos ajustar por la parte de abajo de las pensiones, y ante un choque de productividad lo que deberíamos hacer es aumentar las pensiones, porque cuando decimos las pensiones aumentan al IPC, al mismo ritmo que al IPC, lo que estamos haciendo es negar la participación en la productividad de nuestros mayores de lo que es el crecimiento de la renta, que el crecimiento de la renta, la productividad por el IPC, es el PIB nominal. Y entonces, cuando ajustamos para lo bueno y para lo malo, lo que estamos asegurando es que el reparto de lo bueno y lo malo se hace en una proporción más equilibrada. Como les decía, y acabo, en el tema de la transmisión las cosas son mucho más complejas. Tengo aquí algunos materiales también en la línea del Gran Gatsby, pero tengo mis dudas de que las podamos interpretar como ascensor social. La aleatoriedad también afecta al bienestar, el que tú puedas entrar y salir, como ha comentado Olga, también es una inseguridad que va contra el bienestar. Y recuerdo también que mira desigualdad en ingresos, y no deja de ser esta una mala praxis para lo que nos ocupa o nos debería ocupar, que es el bienestar en su conjunto, desde esta que es la del bienestar generacional. Muchas gracias. Muy buenas noches. Bueno, yo creo que en lo fundamental, la aportación que yo puedo hacer a esta conversación, a este debate,
podría ser quizá la siguiente. Después de haber escuchado con mucha atención la discusión de las tendencias y con la precisión con la que se nos han contado estas cosas y la complejidad de las issues o de los temas subyacentes, yo propondría en primer lugar una ampliación del marco del debate, quizá para recordar que con los datos que tengamos sobre desigualdad, en el marco del problema de cómo definir, formular, implementar, aplicar las políticas públicas necesarias para, comillas, luchar contra la desigualdad o la excesiva desigualdad. De manera que no hay solamente un problema de desigualdad en sí, podría haberlo también de desigualdad respecto al acceso al espacio público para definir, formular e implementar políticas públicas, modos o usos del espacio público con mayor o menor persistencia, coherencia y con mayor o menor recorrido para que esas políticas públicas se traduzcan en la realidad. Nosotros podemos tener datos, esos datos que reflejan una evolución de las cosas. Esa evolución podemos entenderla como un acontecimiento por resultado de multitud de factores, más o menos coherentemente conectados unos con otros. En gran parte son resultado de factores externos, pero también, y muy crucialmente, de políticas públicas mantenidas durante un tiempo. Lo que nosotros podamos ahora entender que ha ocurrido o que ocurre en los últimos 5 o 10 años en lo que se refiere a desigualdad, e incluso los vectores, es decir, la línea de tendencia hacia futuros próximos, son en buena parte resultado de políticas públicas, llevadas a cabo durante los últimos 30 o 40 años por gobiernos de izquierdas o de derechas, dentro de un cierto consenso, de un híbrido de política semisocialdemócrata, semineoliberal, o como quieran llamarlo, que en gran parte contiene unos componentes de consenso tácito explícito muy fuertes. De manera que lo primero que podríamos hacer, o que yo sugiero que podemos hacer para ampliar la discusión, es situarnos, dar por supuesto las tendencias que se nos ha mencionado y tratar de centrar un poco el foco de atención durante un tiempo en qué políticas públicas hay ahí, porque ¿están ahí las políticas públicas de las élites políticas? Sí, claro, están. Son las que han sido. ¿Están ahí las presiones de los grupos de interés de las élites económicas, sociales y culturales que son el entorno de esas políticas públicas? Sí, claro, claro que están ahí. Pero quizá no estén del todo las demandas, orientaciones o presiones de la población en general, de la ciudadanía en general. Quizá. El segundo punto es la complejidad del debate sobre políticas públicas tal como se plantea hoy día. Si el debate sobre políticas públicas tiene en cuenta el carácter de la discusión, el carácter de la discusión es de una complejidad y se nos ha hecho referencia a ello. Por activa, por pasiva, mirando a la derecha, mirando a la izquierda, mirando hacia atrás, en cualquier dirección, lo que nos encontramos es una complejidad desconcertante. Porque se supone que hay que poner juntas unos criterios más o menos compartidos de crecimiento económico y de economía dinámica, que se supone que es economía de mercado, con unos criterios de fairness, de equidad, de comunidad, de solidaridad, a falta de los cuales falta legitimidad básica para mantener esas políticas, con el respeto debido, se supone, a un orden de libertad, que es una filosofía vaga, que permite muchas versiones. Y todo esto en un marco de circunstancias que en este momento son de una globalización creciente, que se supone está precarizando empleo, que está creando unas demandas o unas exigencias de digitalización de las tareas enorme, de un multitasking en muchos casos, de un ritmo de cambio al que hay que adaptarse continuamente, en una situación que va par y paso con
unas ciertas crisis de legitimidad genéricas, por lo pronto en casi todos los países europeos, por unos motivos o por otros. Entre otras cosas porque la unidad de referencia, la casa común donde se deciden las políticas públicas, no está claro que sea el nivel de europeo o el nivel nacional, Estado nacional, o quizá el de las comunidades autónomas o el de los posibles estados que se independizan a partir de. Y eso está en cuestión. No aquí o allí, sino en varios aquíes, en varios allíes. Y hay, por lo tanto, una sensación de complejidad, de rapidez, de desconcierto, que se añaden a la complejidad intrínseca del debate. Entonces, vuelvo al punto primero. En el debate he dicho debate de políticas públicas por parte de lo que llamaríamos la multitud de Aristóteles, es decir, el pueblo o la ciudadanía activa. ¿No? Porque si vamos a tener políticas públicas hechas por las élites, son las que ya tenemos, con los resultados de relativa desigualdad que tenemos en términos comparativos, por lo menos en Europa, o con relación a modelos ideales que tengamos de menor desigualdad. Pero tenemos que ir hacia una incorporación de una sociedad que discierna en las ofertas de políticas públicas de los grupos políticos, de los partidos políticos que ahora mismo se están debatiendo afanosamente en el Parlamento y que seguirán, que disciernen en estas ofertas aquello que les parece razonable para apoyarlo o no, e incluso que participen activamente antes o después. Bien porque como mayores se están despidiendo de la vida, pero les queda la sabiduría acumulada por una experiencia de hecho que otros no tienen, bien porque se encuentran en la situación inicial de entrar en la vida con desconcierto, los famosos ninis, la situación de que ¿dónde estoy yo aquí y ahora? Después de tantas promesas implícitas de que mi juventud entrada en la adolescencia iba a coincidir con una especie de impulso hacia adelante. Yo tengo el impulso, pero ¿dónde está el impulso de contexto que me permite actualizarlo? No está muy claramente. De manera que hay una necesidad, no de recibir pasivamente aquello que entre ellos acuerden, sino en entender inteligentemente qué es lo que, pero sobre todo qué es lo que están no acordando, pero nosotros sí queremos que esté encima de la mesa como tema. Porque sin que esto ocurra, hay una pasividad de la sociedad y en último término hay una tendencia a la inercia. ¿Okay? La tendencia a la inercia no es ajena a las pautas de políticas públicas de España de los últimos 30 o 40 años en muchos terrenos, incluido, seguramente con desacuerdo de otros especialistas, las políticas educativas. De manera que aquí hay algo así como una llamada de atención sobre la importancia de la política pública, de la presencia de esta ciudadanía activa y sobre la complejidad de la discusión. Esto lo podemos ver, por ejemplo, tercer paso que doy, contrastando dos países. En este momento, en el imaginario colectivo, hay una tendencia a presentarnos un país centro-nórdico como muchos grupos políticos, de todas las características. ¿Quién lo diría? ¿Quién? De muchas, que es Dinamarca. Dinamarca tenemos que tiene el 1%, el porcentaje de los ingresos que tiene del país, en España es del 8,3%, en Dinamarca es el 6,4%. Es decir, el 1% tiene menos allí relativamente que aquí. Vale. La persistencia intergeneracional educativa es bastante mayor en España que en Dinamarca. El índice de Gini es también mayor en España que en Dinamarca. La tasa de paro, ¿qué les voy a decir? La tasa de paro, que es un dato crucial en el famoso bienestar, que es un índice de actividad, de entrar en el mundo en activo y no en pasivo. La de Dinamarca ha sido en los últimos años del orden del 6%, la de España del 22%. 22% no es algo excepcional en nosotros, puesto que en los últimos 30 o 40 años, el 30 o el 40%, según como lo consideremos, del tiempo lo hemos pasado con 30%. ¿Ok? De manera que no es solamente un problema de ingresos, es de mínimo de realización personal haciendo algo.
más aún haciendo algo que tiene sentido y que va a algún lado. Bien, ¿qué es lo que pudiera haber en las políticas? ¿Qué es lo que pudiera haber, entre otros factores en los que no entro? En unas políticas públicas que llevan a un grado de igualdad mayor en Dinamarca que la que hay en España. O Dinamarca para Podemos, socialdemocracia y quien no. Vale, para todos. ¿Ok? Bueno, pues, ¿qué es lo que puede haber? Entonces, yo querría que en estos puntos 4 y 5 centrar atención en algunas cosas, que son básicamente, primero, factores socioculturales, recursos básicos socioculturales que facilitan la intervención en el espacio público y el razonamiento colectivo, es decir, el aumento de conciencia y activación cívica necesarias de una sociedad discerniente, no indignada en clave emotiva solo, sino discerniente en el espacio público sobre estos temas. Hay el tema de que los horizontes son distintos. Bueno, en parte el vivir con los padres hasta los 35 años, el 80%, o el 40 y tanto, el 50 o el 60%, según como lo calculemos, y el no vivir con los padres hasta los 30 y tantos años sea un índice de ampliación de horizonte, tal vez lo sea. El tiempo utilizado en asociaciones, muy diferente unos y otros, que implica formar parte de espacios de debate en paridad de condiciones, y en situaciones que invitan a la participación activa y no la pasividad de escuchar a líderes carismáticos. Las experiencias mismas de trabajo. Las experiencias de trabajo como trabajos que requieren aprender, Sonia, como situaciones en las cuales uno está a gusto con compañeros de trabajo, son superiores en Dinamarca que en España. Como influencia en cómo se hacen las cosas y se cambian las tareas, son superiores. Como tomando parte en decisiones, son superiores. ¿Qué significa esto? Significa ámbitos de participación activa en la vida cotidiana, no en el carácter excepcional del momento del voto o milagro que ocurre una vez cada X años. 2 o 3 o 5 o 10 minutos afanosos y emocionantes de colocar el voto en la urna. No, en la vida cotidiana. Las condiciones de confianza en gentes que se deducen de estas participaciones son muy distintas. Las confianzas en las instituciones son muy distintas. Las confianzas en la Iglesia, protestantes, católicas, las que sean, son muy distintas. Las confianzas en la justicia son muy distintas. Las confianzas en los políticos lo son. Es decir, los grados de confianza social in genere, pero también en particular con relación a determinados ámbitos, son muy distintas y son superiores. Todo esto son recursos socioculturales, son intangibles, por así decirlo, cruciales a la hora de estar dispuesto a hacer cosas. Estar dispuesto a razonar por su cuenta. ¿Algo tendrá que ver con libros leídos? Sí, que son muy superiores en Dinamarca. ¿Algo tendrá que ver con las prácticas artísticas? Sí, que son de facto bastante superiores en Dinamarca. Algo tendrá que ver con la educación en general, ahora me referiré a ello. De manera que lo que nosotros tenemos, sin entrar muy a fondo, porque no es necesario, es pistas importantes sobre lo que podríamos llamar las bases de socialización de día en día, que activan, impulsan a las gentes a participar en asuntos colectivos, a razonar sobre asuntos comunes. No simplemente a interrumpir al contrario, no simplemente a poner la culpa o achacar culpas, sino entrar en conversaciones, admitiendo la firmeza de las propias convicciones, entrando en discusiones enfáticas, pero con un punto de capacidad de escuchar, implican una capacidad que en un sitio es alta y en otro sitio es comparativamente más baja. Y esto nos da una pista. Nos da una pista porque precisamente estas experiencias de políticas públicas que den al final, lo que en este caso puede ser mayor igualdad de condiciones, algo tienen que ver. Yo sugiero, bastante pueden tener que ver con estas bases fundamentales de
construcción de identidad. No de individuos qua individuos aislados, sino individuos qua comunicativos con otros y construyendo en comunicación con otros semicomunidades de debate, por tanto, con posiciones encontradas. ¿Cuál es el último punto al que querría señalarme, al que querría referirme? Pues entrando ya en el tema de educación, sin referirme ya necesariamente a Dinamarca, sino tomando el caso español. Nosotros tenemos un sistema de educación del cual hay muchos expertos que consideran que está muy bien, me parece una actitud muy recomendable, yo no la comparto. Hay unas élites políticas de izquierdas y derechas que suelen más bien insistir en que tenemos la mejor educación, la juventud mejor educada de toda la historia de España. El problema es no si es la mejor, sino si es buena educación. Y por lo tanto hay una cierta actitud de relativa satisfacción con, que creo que tiene sus puntos positivos. A contra del masoquismo colectivo típico de esto es terrible, lo cual es absurdo, porque es una especie de masoquismo que no nos conduce a nada, y parte porque es perfectamente justa y porque ciertamente ha habido incrementos en los niveles educativos del país o escolarizados del país o de enseñanza del país a lo largo del tiempo. Y expansión cuantitativa inmensa. Y a eso se suma que hay vocación por parte de los profesores y que hay amor a los hijos por parte de los padres. ¿Verdad? Que eso es evidente. Eso supuesto. Nosotros tenemos un abandono escolar muy importante y lo tenemos de décadas, entre 2 o 3 cada 10, ¿vale? Nosotros tenemos unos estudios en inglés que son importantes en el sentido de que hay mucho estudio en inglés, pero con unos rendimientos de eficacia relativamente bastante bajos, lo cual significa que hay algo ahí que falla, ¿ok? Nosotros tenemos unos niveles bajos, se supone, de competencia digital. Nosotros tenemos una situación, según los famosos índices de PISA, que por otra parte no está mal al nivel último al que estamos, pero estamos en el nivel último. Es decir, que efectivamente estamos en la cola generalmente, tanto en los test de matemáticas, como los de ciencias, como los de lenguas. Matemáticas, ciencias, lenguas, inglés, so-so, vamos sumando. Nos encontramos con una situación en la cual la formación profesional, hay instancias de formación profesional interesantes, pero esa formación profesional generalizada, de la que se ha hablado desde hace no 30, no 40, sino 50 años, no hemos acabado de construirla. ¿Okay? Y luego tenemos un sistema de enseñanza superior que no tenemos ninguna universidad de las 150 primeras del mundo. Por supuesto que el índice es discutible, el de Shanghái, etcétera, etcétera, pero es un símbolo, es un síntoma de una referencia. ¿Okay? Y por otra parte, sabemos que tenemos un sistema de innovación que ha ido a mejor, ciertamente, pero todavía al nivel que va, cientos de años para ponerse al nivel de innovación media europea. Cientos de años. De manera que tenemos esto. Y tenemos también información acerca de cómo se siente la gente por dentro del sistema y porcentajes de estudiantes aburridos, son unos 60 y tantos %, de gentes no interesadas, son muy altos. No porque no haya, repito, no haya dedicación, no porque los profesores no puedan hacer, porque pueden hacer y quieren hacer, sino porque la inercia del sistema, por las razones que sean, ha supuesto límites en esa dedicación, reducciones de horarios, excesos de deberes, aumentos de tiempos de vacaciones aimless, es decir, sin ninguna orientación. No acaba de haber la educación personalizada. Faltan todos esos pequeños detalles. El demonio está en los detalles, o Dios está en los detalles, como dirían los benedictinos, detalles. Pero la suma del conjunto es que la retórica del gran pacto educativo y la retórica de la educación, la solución de las cosas, que venimos escuchando pacientemente e incluso cariñosamente durante décadas, no acaba de concretarse en cambios importantes en la calidad del sistema educativo en comparación probablemente con otros países europeos que nos proponemos nosotros queriendo ser mejores como modelos. Es decir, mi reflexión, la reflexión a la que les invito, no es tanto la de una denigración, ni muchísimo menos de lo que hay
Es una lectura reflexiva y meliorativa, es decir, de exigencia respecto a lo que hay para querer más y para hacer más, no querer solamente. Porque una cosa es querer, no tengo la educación maravillosa y la tengo mágicamente, o tengo la voluntad de hierro de tenerla, y otra cosa es tenerla. Por lo cual se requiere la reflexión autocrítica de la inteligencia que discierne en lo que tenemos, cómo y hasta qué punto funciona y cómo es que esto es así. Porque si el tener 20 y tantos % de paro no es un escándalo, es que no sé a qué esperamos. Pero si el no tener una mejor educación no lo es, ¿por qué no? Si la materia prima está, porque la gente es sensata. Si la buena voluntad existe, porque existe. ¿Cuáles son los mecanismos o los diseños institucionales o los impulsos básicos que hacen que esto no sea al nivel que requiere? Y lo digo no solamente hablando en general, sino refiriéndome en concreto a esa especie de disturbing, de inquietante contraste con la Dinamarca de nuestros sueños, que no es la de Hamlet, sino que es la de que, Dinamarca, que va a ser nuestro futuro. Bueno, pronto o antes, si nos aplicamos a reflexionar sobre esto. Lo cual es una manera de volver al tema de decir, si queremos, en la medida en que queramos, una mejor igualdad o política de igualdad, tiene que pasar por discusiones de la sociedad sobre políticas públicas de igualdad. Porque la entrega del tema a las élites políticas ya la hemos hecho. Ya la hemos hecho. 30, 40 años no la hemos hecho. En libertad. No es la autoridad del déspota. La hemos dado en libertad. ¿Ok? De manera que ya hemos probado. Luego algo más hace falta. Nada más. Bien, pues muchísimas gracias a los tres ponentes. Vamos a abrir una discusión colectiva, primero desde la mesa y luego desde la sala, ¿no? La verdad es que han sido tres presentaciones excelentes, muy complementarias, como se ha visto, tanto en la como los problemas de fondo, ¿no? Yo primero voy a invitar a los propios ponentes a, si quieren matizar algo de lo que han oído de las otras intervenciones, lo pueden hacer, pero a la vez les voy a hacer una pregunta que, aunque pueda ser individual, también invito a que la contesten los tres si quieren y luego abrimos un espacio para la sala, ¿no? Yo, empezando por el recorrido que ha hecho Olga Cantor sobre los datos de movilidad, de la curva de Gran Gatsby, ¿no? La verdad es que nos ofrece un retrato un poquito más optimista que lo que veníamos viendo hasta ahora en el ciclo, ¿no? Porque veíamos mucha desigualdad, pero si nos comparamos con otros países en términos de movilidad o esa elasticidad, no es tan mala. No estamos lejos de Francia ni de Alemania. No sé si eso es un hecho que puede ser muy positivo o no, pero sin embargo en su retrato también había un pozo que a mí me parece especialmente preocupante y no sé si lo oyente lo aclarara y a los otros ponentes también, si lo quieren comentar también, que es el hecho, esa recurrencia en situaciones pues hacia un nivel de renta más bajo, luego se sube, muy ligadas a veces al ciclo económico, si en el fondo lo que define no es una sociedad muy vulnerable, ¿no? Porque ese es otro concepto, es otra categoría de las ciencias sociales que cada vez se está utilizando más, ¿no? Que es la de vulnerabilidad, ¿no? Este es otro elemento que deberíamos tener en cuenta para completar el retrato. Bueno, se lo pregunto a Olga, pero cualquiera de los tres que quiera decir algo también puede hacerlo, ¿no? Guillén nos ofrecía un panorama, a mí me parece interesantísimo eso de las políticas a piñón fijo en una realidad muy cambiante, ¿no? Y le voy a hacer una pregunta difícil, ¿no? Que la puede contestar cualquiera también, ¿no? Porque claro, cuando pensamos en políticas, efectivamente, pero los grandes analistas ahora de la desigualdad, los Piketty, Atkinson, ¿no? Nos insisten, oye, hay algunos instrumentos clásicos que deberían ser vitales ahora para evitar esto, tanto desde el punto de vista de los flujos, de la transmisión, etcétera, ¿no? Y uno es los impuestos sobre el capital, o para ser más preciso, incluso los impuestos de sucesiones, herencias, ¿no? Atkinson en su libro reciente incluso se inventa un nuevo impuesto, ¿no? Que dice, bueno, no lo hagamos de repente, sino vayamos acumulando capital y luego gravamos, ¿no? Y a alguien también le preguntaría un poco, porque ha salido de pasada
el entorno, los temas de mercado de trabajo, ¿no? Que han salido poco en la discusión, también lo ha mencionado Víctor al final, ¿no? Pero la pregunta difícil yo creo que es esa de impuestos. A lo mejor es una pregunta a piñón fijo, ¿eh? Ruego que me disculpen, ¿no? Víctor nos hablaba de cuestiones que realmente son muy complicadas si nos lo planteamos como un cambio. Y a mí hay muchas cosas que me han producido mucha curiosidad, pero también inquietud, ¿no? Inquietud primero porque algunos datos que nos dan los especialistas en desigualdad nos dicen que lo primero que plantea Víctor es muy complicado, que las personas que están en las decilas, o incluso dirían los percentiles de renta más baja, tienen una participación política nula. Cuando digo política, no solo, como decía Víctor, en el ejercicio al derecho al voto, sino en agrupación, movilización sindical, asociaciones de vecinos, etcétera. Entonces, no digo que eso es una realidad que haya que dar por perdida, ¿no? Pero ¿cómo se puede atraer? Es muy complicado, ¿no? Y otras dos cosas que quería comentar también respecto a lo que decía Víctor es, claro, en esa comparación con otros países, como la experiencia danesa, donde está esa clave de confianza social, la pregunta es un poco, si, bueno, espero que me disculpen el coloquialismo, si primero es el huevo o la gallina, ¿no? La falta de confianza social puede ser moldeada por las políticas públicas o es, no sé qué viene antes, no sé si expresarme bien, ¿no? Es complicado, ¿no? Cuando hay ese déficit tan grande, ¿puede alterar eso una política pública o es ese déficit tan grande lo que impide que esa política pública vaya en esa dirección? Y también relacionado con lo que decía Víctor, pero yo creo que a lo mejor los tres ponentes en la mesa pueden decir algo porque son de ese ámbito, aunque suene muy interesada, se habla mucho dentro de la educación, de la universidad como un factor que en otros países sí ha sido o ha tenido una contribución más clara que en España a esta reducción de las desigualdades entre generaciones y a suavizar lo que llamábamos dependencia del origen, ¿no? Hay opciones también. Cuando se habla de gran pacto educativo, la verdad es que la universidad no suele estar muy presente. No es la pregunta más importante de las que voy a hacer, pero también, como veo, creo que podría ser pertinente. Bueno, no, ni mucho menos obligo a los tres participantes a que contesten las preguntas. Sí les invito a que digan lo que quieran e incluso a que se maticen entre ellos en el orden que quieran. Bueno, si acaso empiezo yo con el tema de la vulnerabilidad, que me has preguntado directamente. Efectivamente, la recurrencia que yo enseñaba de la parte baja de la distribución de la renta, cuando la familia aumenta su renta porque encuentra empleo, porque recibe una prestación, etcétera, cualquier movimiento que en general tiene que ver ese cambio de renta, sabemos que en el 80% de los casos tiene que ver, sobre todo en España, con el mercado de trabajo. Es decir, esa movilidad, cuando la vemos, no podemos pensar demasiado en que es una nueva prestación. En un 20-30% es posible que sí, pero en el resto de los casos también el mercado de trabajo de alguno de los miembros del hogar. De manera que, claramente, esta recurrencia tiene que estar unida al mercado de trabajo y, desde luego, puede ser interpretada como una mayor vulnerabilidad. Lo que no sabemos, que seguramente lo tenemos que estudiar, y ya digo que buscar formas para poder medir longitudinalmente no es sencillo con las bases de datos que tenemos, pero sí estaría bien saber si esta vulnerabilidad se está ampliando a grupos más amplios y deja de ser estrictamente pues alrededor del 20% más pobre de la sociedad, o en cambio puede haber, de hecho, en un trabajo reciente que hice el año pasado, sí que veíamos que, comparando Estados Unidos y España, en concreto se visualizaba un grupo que estaba en la zona de la mediana, en el centro de la distribución, que en los primeros años de crisis cayó en mayor medida en Estados Unidos hacia abajo. Es decir, vemos como una zona cerca de la mediana donde hay familias que en la primera fase de la crisis pasan a estar en el primer decil de renta, ¿no? Pero, de nuevo, las muestras son pequeñas y a veces no ves todo como te gustaría verlo en términos de tener potencia suficiente para afirmar que eso es lo que está pasando, ¿no? Pero sí que parece que, de alguna manera, esta vulnerabilidad
durante los últimos 4 o 5 años podría haber estado trasladándose a grupos más intermedios que han podido caer en situaciones de extrema pobreza o de pobreza moderada, digamos, cuando antes estaban en posiciones alrededor de la mediana, ¿no? Desde luego, la característica de recurrencia es una característica mala de la pobreza transitoria. Afortunadamente, la pobreza crónica hasta ahora no éramos el país líder, como por ejemplo Portugal es un país donde tiende a ser más crónica España, ¿no? Pero desde luego la vulnerabilidad no nos debe dejar tranquilos, ni mucho menos. Y es posible que si analizáramos datos de 2014-2015, pues estuviéramos viendo una recurrencia incluso en capas un poco más altas que los 2 primeros deciles, el 20%. En cuanto a lo demás, bueno, la verdad es que me ha parecido muy interesante lo que planteaba Víctor. Creo que la confianza social es un tema fundamental, inobservable para los economistas y por tanto poco analizable, pero la pregunta de moldeada por las políticas públicas, incluso yo creo que la desconfianza está moldeada por las políticas públicas de alguna manera. O sea, que algunas políticas públicas que, digamos, se malutilizan pueden estar minando, digamos, esa confianza en el sistema de muchas de las personas. Es decir, ¿no? O sea, que las políticas públicas pueden ayudar y también pueden ir justamente en contra de esa confianza. En cuanto al tema de la universidad, pues seguramente uno de los objetivos debería ser que contribuyera a reducir esas desigualdades. Justamente ayer estuve leyendo un informe respecto al Reino Unido de si realmente los colegios públicos permiten llegar a universidades como Oxford y Cambridge, y parece que en los últimos 50 años esto ha mejorado, llegan más que llegaban antes, ¿no? Estudios de ese tipo para España no conozco, entonces es difícil saber si nuestra universidad realmente está igualando o no tanto, ¿no? Quizá porque lo conozco poco, no es un tema que haya leído demasiado, pero desde luego tiene que ser un objetivo de la universidad. Y en un sistema tan, si queremos, clasista como el británico, pues esto es una cierta esperanza, que esto aunque ya digo, en números pequeños, porque me parece que estaba como que el 50 o 60% de los que asisten a Oxford y Cambridge resulta que vienen de colegios públicos. Obviamente solo el 60% quiere decir que la representatividad de los privados es muchísimo mayor. Démonos cuenta la dimensión de esas universidades y la dimensión del sistema educativo, ¿no? Pero bueno, es algo esperanzador, desde luego. Sí, telegráficamente. Empezando por lo último, las universidades tienen que ser elitistas. Lo que pasa es que el elitismo tiene que ser intelectual y no condicionado al acondicionamiento financiero. Por lo tanto, ensanchar, bachillerizar la universidad no es la solución. Preciso algunas cosas, no digo, Olga, que lo hayas dicho, pero para quitarme esta idea de que la solución es ensanchar, no, es mantener el núcleo del elitismo intelectual, pero no condicionado a las capacidades financieras de cada cual. Hay mucho listo cooptado en este país, hay mucho listo, personalista cooptada, con lo cual parte de la función que debiera hacer la universidad de crítica y de expresión libre, etcétera, a mi entender está en estos momentos muy coartado. Las vías estas de enriquecimiento intelectual están aportadas en buena medida por el propio funcionamiento de nuestro sistema económico, de medios, etcétera. Que las políticas son de piñón fijo, pues me parece una evidencia. Primero, por la inercia normal en la política. Segundo, por el cambio normativo muy complicado, muy politizado, por decirlo de otro modo, y que para los gestores lo más cómodo es continuar haciendo lo que se hace. Ir a buscar varianzas, colas de distribución, como antes mencionaba, para
para identificar que no es la media, sino la varianza lo importante. Esto requiere un esfuerzo proactivo que los gestores dicen que ellos ni saben ni esperan que se les exija. Por tanto, sería bastante pesimista en este terreno. En el tema de la volatilidad, yo he intentado decir, como no veo muy bien la interpretación que se pueda dar a la elasticidad intergeneracional de ingresos, por aquello de que la volatilidad, el entrar y salir, también afecta al bienestar. Yo creo que es un terreno mucho más seguro. Y desde la época mía del Round Tree Project, si se nace pobre y se muere, continúan siendo pobres. Este estrato es mucho más sólido y diáfano en términos de interpretación que las entradas y subidas de gente que era rica y ahora pasa a ser pobre, y pobres que pasan a ser ricos coyunturalmente, que es lo que nos miran estas elasticidades. Y la pregunta complicada de Luis, como lo he escrito muchas veces, no me voy a andar ahora por las ramas. Una imposición fuerte, ordinaria, recurrente sobre el patrimonio no me parece apropiada. Sí me parece apropiado un impuesto sobre sucesiones. Esto lo digo sin ningún antídoto para calmar ánimos. Es renta no ganada, es una cuestión de eficiencia del que lo recibe, no le proactiva en términos de esfuerzo y desde un punto de vista de equidad, una sociedad que se quiera meritocrática no puede partir con estos diferenciada y transferida como la que tenemos en muchas partes de este país. Incluso diría más, el impuesto de sucesiones sería un gran instrumento para vincularlo a la financiación de la dependencia, que está muy maltrecha en estos momentos, porque al fin y al cabo lo que hacemos con la dependencia es preservar patrimonios. Pues qué cosa más justa sería que en el momento de que se produce el tránsito, pues el Estado recuperase a través de este impuesto lo que ha dado en especie a través de la ley de dependencia. Y la nueva imposición, del mismo modo que digo que fuera del causa 20 ya no es renta ganada la transmisión de una herencia, yo diría que mientras el capital esté activo, la imposición sobre la renta puede ser bastante tenue, pero en las ganancias del capital, cuando hay realización del capital y el capital sale del proceso productivo, por tanto deja de cumplir esta función de creación de renta, riqueza, puestos de trabajo, entonces de varios, de Peter Diamond y otros, o de Manuel Sáez, que hablan de impuestos fuertes de hasta el 70%. Pero repito, para las ganancias de capital, en el momento que se realizan y dejan de estar en activo en creación de renta y riqueza. Bueno, no sé, algunas respuestas o comentarios sobre los... En términos generales, yo creo que sería razonable plantearse el problema de políticas públicas como si estuviéramos escuchando y tratando de aprender de todo lo que tenemos alrededor y con un cierto espíritu ecléctico. Porque en las situaciones actuales lo que hay es muchos aprendizajes por hacer mirando a diferentes países, depende qué. De manera que puede ser que Flores, o como se decía, como decían los antiguos chinos y los modernos chinos, puede tener mucho interés. Si es la formación profesional, a lo mejor hay que aprender de Alemania. Si lo que es la escuela, la educación normal, general, es de Finlandia. Si es la educación universitaria, a lo mejor son mirar a esas 50 o 100 primeras universidades americanas o esas 30 o 20 o 30 universidades europeas centronórdicas que más o menos tratan de encontrar una fórmula híbrida entre lo que ha sido su tradición y la tradición norteamericana, que por otra parte, tradición americana, como saben muy bien, no es más que el college inglés añadido a lo que era el departamento de investigación o el departamento de estudios alemán. De manera que no es que lo hayan creado ex nihilo, lo han tomado del viejo continente. Y esto se aplica también en general al sistema de bienestar. Más que estado de bienestar, hay un sistema de bienestar que tenemos con una visión amplia.
Porque un sistema de bienestar significa que a la hora de la verdad son las familias las que apechugan con situaciones críticas de la gente joven y no el Estado. Y pueden ser también fórmulas privadas o fórmulas cooperativas o fórmulas que sean. Recordando los viejos tiempos del social anarquismo del XIX o recordando las antiguas iglesias protestantes, católicas o vete tú a saber qué. De manera que esta obsesión por Estado impuesto, más bien lo que hay que situarla en una discusión más amplia. Con lo cual no les doy qué es lo que propongo. Simplemente ampliemos el abanico y discutamos estos temas con la mayor flexibilidad posible porque tenemos que aprender sobre la base de la deliberación y experimentación que nos rodea. Y lo que nos rodea son todos esos países con diferentes fórmulas. Cuando pensamos en vulnerabilidad, la vulnerabilidad implica que la gente tiene que ser antifrágil, como diría el Taleb, es decir, con capacidad de aguante y de invención de sí mismo en situaciones. La educación es crucial y es una educación tanto para enfrentarse con los acontecimientos como para escaparse. Es decir, la gente tiene que salir de la casa paterno-materna, de la provincia en donde está la universidad, mira qué casualidad que la tiene al lado, y tiene que salir del país y tiene que salir por el mundo. Y eso no es ninguna desgracia, eso es un mixto de oportunidad y tensión. Pero si lo hace funcionar es una experiencia enriquecedora inmensa. De manera que la vulnerabilidad tiene que plantearse en términos en parte de proteger, pero en parte de proteger para que la gente sea libre, autónoma y capaz de asumir riesgos. Porque si no, no será libre nunca. Y entonces será el bien mandado habitual. Y para ser el bien mandado habitual, pues ya se han inventado otras cosas. Entonces, el tema, por tanto, opinión fijo, no tiene por qué haber opinión fijo. Maniáticos depresivos. Las situaciones no son de opinión fijo, son de adaptación a circunstancias cambiantes con innovación, con riesgo, y luego rectificación a la vista de la experiencia. Que lo que nosotros, yo creo que tenemos que plantearnos no es tanto huevos o gallinas, tanto es una cosa u otra, cuando va junta la experiencia de vida con el cambio de imaginario y de cultura. Un cambio de imaginario porque cambia mis valores y no sé cómo, mirando una foto fija o mirando de repente me cambia el valor. No, cambias el valor, pero lo incorporas a la experiencia te obliga a cambiarlo. Una vez que sales porque te han dado una patada y tienes que salir a buscarte la vida, te encuentras con que una de dos, o falleces en el intento o tienes que empezar a nadar. Entonces esto es muy loco, esto es como muy brutal, pero es como una metáfora es nadando como se aprende, es en gran parte con experiencias de vida, con guardianes o gentes benévolas relativamente próximas que viendo ahogándote se lanzan ellos. O sea que algo ocurrirá. De manera que que algo ocurra es el test de la decencia en sentido clásico, por lo cual se cuida de las gentes vulnerables. Pero no se les cuida para mantenerles calentitos junto al hogar, sino se les cuida lo suficiente para que vuelvan a salir. Y esta es una filosofía distinta. Y yo creo que eso es relativamente importante para la confianza en sí mismo de la gente, no solo social, que es medible porque hay una literatura sobre capital social abundantísima, de manera que algo medible será. Pero es que la confianza social va ligada a la confianza en sí mismo. Las dos van juntas. Porque cuando la gente se siente atemorizada, porque se siente demasiado vulnerable, les entra una sensación de incentivo contra lo que se acerca, porque lo que se acerca es peligroso. Y ese es lo que se acerca es peligroso, tiene que ver con esta sensación de vulnerabilidad extrema. Entonces, tiene que haber un proceso de educación y de apoyo, por lo cual se venza esa resistencia íntima y se sea capaz de afrontar cosas, consiguiendo confianza y dando confianza. Porque es un problema de mutuo don, de mutua donación. En una sociedad bien construida, reconciliada, con todos sus problemas y discusiones, tiene que haber ese componente de ayuda mutua, ça va de soi, es decir, no como algo heroico, sino como algo absolutamente normal. Poco tiempo, pero un poco de tiempo para alguna pregunta.
que para hacerlo más ágil, si les parece, vamos a agrupar las preguntas y luego damos un turno a los ponentes. Entonces, las personas que quieran preguntar la mano y les vamos pasando el micrófono. Como se ha visto, las contestaciones de los ponentes estaban muy por encima de la altura de las preguntas, ¿no? Que invito a hacer preguntas de un mismo o mejor nivel. ¿Alguna cuestión que se quiera aclarar o profundizar en algún aspecto? Muchas preguntas y algunas opiniones. Soy capaz de aprovechar los 20 minutos que quedan o los 10 y muchos más. Pero me voy a limitar a las dos preguntas más técnicas, ¿sí? Una es muy técnica y es, bueno, tampoco tan técnica, es cómo es que Corac, por ejemplo, es capaz de dar cifras sobre la movilidad, la movilidad de ingresos en España, siendo en un estudio internacional, y en cambio Olga Cantó, con los estudios nacionales, no. Superhombre y Olga Cantó una superwoman. Esa es la pregunta técnica. Y la otra pregunta es también es menos técnica, pero es para el profesor López Casanovas, que es la siguiente. Yo siempre oigo decir que Heckman ha descubierto que la infancia... que los economistas siempre dicen que la infancia es muy importante porque Heckman le han dado un premio Nobel por decir que la infancia es muy importante, entre otras cosas, supongo. Pero la cuestión es que nunca me explican de dónde se lo ha sacado Heckman. La pregunta es si usted me puede ilustrar un poco al respecto. ¿De dónde saca Heckman esa importancia tan grande de la infancia que que inclina a un cambio en los mecanismos de redistribución a favor de la infancia y de sus madres, etcétera, etcétera? ¿Alguna pregunta más desde la sala antes de dar la palabra? Sí. No, yo quería plantear una cuestión sobre el sistema educativo español y intentando avanzar sobre lo que ha dicho el profesor Pérez Díaz. Y es la dificultad que tiene el sistema educativo español para sacar adelante aquellos alumnos que por su origen, por las circunstancias familiares turbulentas, son los más débiles. Es una cifra o una cantidad que yo estimo, yo no la he estudiado, pero simplemente de la observación de algunos datos y de la observación durante muchos años me lleva a ello, a pensar que en torno a un tercio de los alumnos del sistema, y a veces quizás más, entran y se puede predecir de ellos que el recorrido que hagan por el sistema educativo será de fracaso. Es decir, el sistema no es funcional, no organiza las enormes inercias que se arrastran de décadas, pero de muchas décadas, lo hacen más difícil. No es una cuestión de medios, también lo es de medios. Ha habido momentos en que los medios han sido relativamente importantes, pero se dedicaban más en una visión de arropar al débil que el de empujarle a que salga adelante. ¿Alguna pregunta más? Me interesó muchísimo lo que decía el profesor Pérez Díaz sobre generar esas bases que estimulen la participación ciudadana en actividades comunes, ¿no? En beneficio común. Soy capaz de imaginar cómo se pueden promover, o sea, cuáles son esas bases, si son políticas o legales. Gracias. Bien, pues si no hay más preguntas, vamos a ceder la palabra a los tres ponentes. Les rogaría 1 minuto y medio máximo porque tenemos que cumplir con los horarios y además queremos no quedarnos solos en la sala. Entonces, por el orden que queráis. Respecto de la pregunta de Corac y yo,
En realidad es que yo no he trabajado sobre dinámica intergeneracional. Solamente he hecho un trabajo recientemente sobre el origen familiar y el impacto sobre el mercado de trabajo y nunca he calculado estas cosas. Pero además es que Corac ha hecho un metaanálisis grande y realmente compara muchos países, supongo que de la mejor forma posible. Y por eso he utilizado sus gráficos. En realidad, yo nunca he calculado la relación de equidad intergeneracional, yo misma, quiero decir. Entonces, me parecía útil que viéramos los resultados comparativos realmente de los distintos. Él lo saca de dos estudios, de Ugalde y de Maria Cervini, que es una tesis, creo que fue en 2009 cuando defendió la tesis, y trataba de datos de 2005. En concreto, Ugalde deben ser los datos precisamente de los 90, 80 y 90, que es una investigadora juraría de la Central de Barcelona, y Ugalde 2004, y Cervini es de la Autónoma de Barcelona, defendió la tesis en 2009 y utilizó los datos de la encuesta de condiciones de vida de 2005 y miraba a los niños, a los adultos de 2005, qué pasaba en términos de salarios cuando sus padres, cuando ellos tenían 14 años, qué salario tenían sus padres. Les imputaba el salario a través de otras encuestas. Y esos son los que Corac utiliza esencialmente en esos dos gráficos. En la de 2005, ella ajusta los salarios con la información de ocupación. Sí. Pero hay muchos de los estudios de este tipo que utilizan este tipo de técnicas, porque desgraciadamente nuestros poderes públicos no impulsan información como, no sé, por decir una, Understanding Society británica, un panel desde 2009 con 50.000 familias británicas que se estudian a lo largo del tiempo, ¿no? O Estados Unidos, panel que estudia desde el año 68 a todas las familias y a lo largo del tiempo hasta la actualidad. Bueno, pues si no invertimos en este tipo de información nos pasa esto, que los datos son malos. Algo nos dicen, ¿eh? Yo creo que algo nos dicen, pero... Sí, dos grandes preguntas, y además en la línea de flotación, que estoy muy de acuerdo con... yo no me fío demasiado de estos datos del Gran Gatsby, rascando un poco, bueno, la OCDE tampoco, y publica. Y la falta de preocupación del INE en estos temas es síntoma de que... Bueno, del INE y del gobierno, de este o de otros, quiero decir. Por supuesto. Lo mío, claro, la respuesta es muy fácil. Calcula TIRs, tasas internas de rendimiento. Cuanto antes es la intervención, más beneficios despliega a lo largo del tiempo. Y si el beneficio es el coste que te evitas y calculas que con diferentes elasticidades, que invirtiendo en educación, a partir de la experiencia que tenemos, hay menos delincuencia, y si hay menos prisiones y menos gasto social y hay menos muertes y la gente come mejor y hay menos obesidad y hay menos hepatitis o diabetes, etcétera, pues arrastras todo este carro, lo pones a valor presente y te salen unas TIRs naturalmente muy altas respecto a intervenciones que se produzcan, yo que sé, aulas de la tercera edad. Bueno, respecto a las preguntas que se me han dirigido más o menos, mi respuesta es tentativa, pero pongamos que ¿por qué el sistema, digamos, no acaba de tener cuidado de atender a una proporción? No sabría decir qué proporción, pero partamos del supuesto que es aproximadamente como esta. No estoy seguro, pero puestos a pensar, imaginar, proponer, uno es poner el con dificultades, es decir, hay ese trasfondo de aburrimientos normales, ¿vale? De estar fuera de, ¿vale? Por una parte pueden arrancar del principio o pueden hacerse más importantes en el momento de la adolescencia, cuando hay una situación en la cual hay gentes que se quedan en el sistema escolar como aparcados, porque hay una cierta indecisión o ambigüedad
institucional o general respecto a qué se hace con ese in-between, los 14 y los 16 o lo que sea. Eso puede ser que sea ya una referencia a precisar ese segmento y que ese segmento tenga una cierta ambigüedad institucional. Luego hay un tema de impulso que viene por poner el foco de la atención porque haya una dirección, un liderazgo de centro, que suele ser bastante desvaído. Y otro de los elementos que hay aquí en juego es la posibilidad de que haya ese desvaimiento. Y otro componente institucional, el que la conexión entre familias y profesores sea un desencuentro habitual. De manera que es como si hablaran lenguajes distintos, es como si no encajara. Por responsabilidades que habría que analizar de unos y de otros y habría que verlo. Pero es posible que si no hay una dirección, no hay un liderazgo moral que está con los ojos puestos en esa función educativa y no solo instructiva. Y por tanto de incorporación a una comunidad moral. Falta la atención paternalista que podría funcionar y que podría tener sus excesos negativos, es decir, que podría derivarse hacia una sobreprotección o hacia un adoctrinamiento o lo que fuera, pero que en principio implicaría un estar al tanto. Y ese estar al tanto yo creo que falla por ahí, y falla porque la pedagogía de la atención personalizada. De que es posible que haya una inercia burocrática en la manera de operar. Los profesores tienen unas conciencias borrosas. Nosotros, en estudios algunos, hemos visto que cuando la gente les atribuye un nivel de respeto, prestigio, se los atribuye, pongamos, un 3 y pico, de 1 a 5, de 0 a 5, lo que sea. Ellos creen que les atribuyen un 2. O sea, que su visión de cómo son vistos es muy negativa. La visión que ellos tienen de sí mismos es un 5 casi, un 4,5. Es decir, hay algo así como un no ajuste, que no tenía por qué ser perfecto, lógicamente, pero algo así como una borrosidad. Si la borrosidad es respecto a la política educativa, que no hay, porque no hay un, comillas, famoso ideario de centro, pues, o activo, vivido. No hay una dirección con una capacidad de liderazgo semicarismático, por lo menos. Todo eso no falta. Los chicos difíciles se caen por la escotilla. El barco va dando vueltas y nadie las acaba de tender. De manera que yo creo que hay 2 o 3 pistas interesantes. Y luego el tema de la educación cívica y cómo conseguirla, que es una gran cuestión, en parte es ambiental. Y si yo estoy pensando, ¿cuál es el punto interesante de la cultura escandinava? Okay, exagerando y diciéndolo de una manera un poco retórica para entendernos, son vikingos. Son gentes a su aire, pero que tienen the thing, y tienen la cosa común de construir juntos el navío con el que se van lejísimos, con el que hacen las cosas juntos, y tener un sentido de la comunidad campesino-guerrera propia, y por tanto reunirse y discutir, que cuando llega el momento de la reforma protestante es discutir sobre el libro que leen, que es de la Biblia. De manera que hay una especie de como tradición sociocultural y sociohistórica en la long durée, en la larga duración, que está en el ambiente. El ambiente, por lo tanto, hace para un mixto, curiosísimo, de individualismo enorme y de comunitarismo sui generis. Y es esa combinación la que está ahí. Puede funcionar o puede no funcionar. Puede convertirles en unos sombríos locos. Depende. Pero hay como unas referencias interesantes para sentirse que uno tiene que tomar decisiones por sí mismo, bla, 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 y además está en una comunidad con otros con los que se explica y los que se justifica o trata de vencer en unas luchas medio rituales, ¿no? Por lo tanto, en el mundo hay ese ambiente, y ese ambiente probablemente permea, es decir, impregna un poco vida cotidiana y está ahí. Eso se puede traducir en deportes, se puede traducir muy fácilmente en términos de trabajos colectivos, se puede traducir en términos muy directos de hablar en público. El hablar en público es crucial.
Porque hablar en público significa que el niño de 2 o 3 o 4 años dice, Pepito, Eric o Erika, levántate. Se hace un silencio de respeto en torno a lo que él diga. Él no tiene por qué esperar la interrupción súbita de cualquiera, porque hay unas normas que eso no se hace. Él no puede abusar excesivamente de su tiempo, porque bueno, los demás tienen que hablar. Pero él tiene que adquirir frialdad y confianza en sí mismo para pensar en público. No atolondrarse, no ofuscarse. Y eso que dice tiene que tener algún sentido para los otros que le oyen. Si eso se hace o se repite, eso es crucial. Porque eso significa que tiene que escuchar a los otros y que es escuchado. Y por lo tanto,